Bienvenidos. Soy Sonia Esperanza Díaz, presidente ICF Capítulo Colombia. La Federación Internacional de Coaching es la mayor red global de coaches profesionales. Somos más de 45,000 miembros ubicados en más de 150 países alrededor del mundo. El material que van a observar a continuación ha sido diseñado con fines didácticos para acompañarlos y orientarlos en el proceso de afiliación y obtención de credenciales a través de ICF. Para cualquier información adicional, no duden en usar el contacto que aparece al final de cada video. Esperamos que sea de gran utilidad y recuerde, el coaching cambia vidas. Bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas de ICF Colombia. Bienvenida, Inés. Les presento a Inés Briñes. Cuéntanos quién eres tú, Inés. Tan linda, Betsy, ¿cómo estás? Gracias. Mi nombre es Inés Briñes Quimbayo. Soy coach con credencial PCC y llevo 3 años en la ICF en el cargo de directora de membresías y credenciales, y ahora le estoy entregando la posta a mi Betsy. Divina mi maestra. Tan linda, para mí es un gusto de verdad tener este honor, porque sé que ha sido muy diligente con todo este programa y con la participación en el comité. Gracias, Inés. Y bien, sí, yo soy Betsy Anciani, la orgullosa alumna de nuestra maestra Inés Briñes, que esta tarde los acompaña en esta grabación especial sobre preguntas frecuentes que nos surgen cuando queremos saber más de la International Coaching Federation, de las credenciales, de la membresía. Y yo tengo una lista de preguntas para Inés acá esta tarde y vamos a comenzar por preguntarte, Inés, ¿cómo me puedo afiliar a la ICF? Bueno, para afiliarte a la ICF es muy fácil. Puede ser que estés en una escuela de formación, es decir, estés en un entrenamiento de coaching y en este caso no tienes las 60 horas completas de formación, pero te puedes afiliar. O puede ser que también tengas un entrenamiento en coaching, es decir, conocimiento en coaching y menos de 60 horas de formación y no estás en proceso de estudio o certificación, y también te puedes afiliar. Otra forma de afiliarte es que ya hayas terminado un programa con 60 horas como mínimo, o también que tengas una credencial internacional, es decir, una credencial ACC, PCC o MCC, y no eres miembro, también lo puedes hacer, también te puedes afiliar teniendo una de las credenciales. Interesante. Inés, ¿y cuáles son los beneficios de pertenecer a la Federación Internacional de Coaching? Me gustaría que me lo contaras tú, que ya tienes la experiencia. Bien, gracias por darme esa ventana de oportunidad. Mira, afiliarse a la ICF significa visibilidad al instante y credibilidad, porque no es lo mismo que yo salga a ejercer la profesión del coaching como Betsy Anciani a que yo diga, soy Betsy Anciani, coach miembro de la ICF. Entonces es un respaldo de un gremio con una presencia global. Además, que tenemos un instituto de investigación dentro de la ICF. La ICF siempre está estudiando el mercado y la profesión y la práctica del coaching profesional. Entonces tenemos acceso a esa información. Hay estudios que se hacen cada año, otros que se hacen cada 2 años y nos mantienen muy informados y al día de cómo está la práctica a nivel global. Y además, pertenecer a la ICF significa estar en contacto con una red gigante de coaches a nivel mundial, porque podemos conectarnos a través de la ICF Global con cualquier coach en cualquier parte del mundo. Para eso tenemos un acceso a través de la página de la ICF Global, donde vemos el directorio de todos los coaches. Y siempre tenemos acceso a eventos de educación continua, siempre nos están preparando, nos mantenemos al día, siempre está sucediendo algo tanto a nivel global como a nivel local, porque en Colombia siempre estamos preparando un evento para beneficiar a la comunidad del coaching. Ahora, Inés, te pregunto, si yo no tengo credencial, ¿también puedo pertenecer a la ICF? Clarísimo que sí. Si no tienes credencial, si te acabaste de certificar en una escuela o, como te decía, has estudiado, has tenido alguna formación en coaching, puedes afiliarte a la ICF. Bueno, me parece fabuloso. Y hablando de escuelas, si alguien quiere estudiar coaching, ¿cómo
consigue una escuela acreditada de la ICF? La ICF cuenta con un directorio donde tú puedes encontrar tanto una escuela acreditada como una escuela aprobada. ¿Cuál es la diferencia? La escuela acreditada tiene un programa que incluye mentorías en coaching, pero la escuela aprobada no incluye estas mentorías. Tiene una formación de algunas horas específicas en coaching. Esta escuela acreditada tiene un sello ACTP y la escuela aprobada tiene un sello ACSTH. Bien. También en la ICF puedes encontrar escuelas o entidades que dan formación en algunos cursos de coaching y que te dan un crédito como créditos de educación continua con el sello CCE. Ah, bien, y ahora más adelante me vas a contar de eso. Pero cuéntame algo, ¿cuánto puede tomar un proceso para obtener la credencial? Un proceso para obtener la credencial puede ir de 4 a 18 semanas, dependiendo del programa de formación. Si es un programa de formación ACTP, dura 4 semanas, pero si es un programa de formación en una escuela con aprobación ACSTH, que son unas horas específicas de entrenamiento de coaching, mínimo 60, en ese caso puede tomar 14 semanas. Pero si es un programa de cartera o portafolio, es decir, escuelas que no están ni acreditadas ni aprobadas por ICF, puede tomar 18 semanas. Wow. Pero la buena noticia es que una persona que no ha estudiado en una escuela acreditada o aprobada por ICF también se puede acreditar ante la ICF cumpliendo todos los lineamientos que exige la ICF. Muy bueno, sí, porque para cada credencial hay un procedimiento que ustedes lo van a ver en un video que tenemos disponible en nuestra página web. Y hablando de eso, Inés, para cada tipo de credencial nosotros tenemos que acreditar determinado número de horas de coaching. ¿Cómo hago yo para acreditar frente a la ICF que tengo 100 horas de coaching o 300 horas? ¿Cómo se acreditan las horas de coaching? Bueno, la ICF nos provee un formato estándar donde nosotros podemos registrar las horas de experiencia haciendo coaching, ya sea coaching individual o coaching grupal, coaching de equipos, o ahora el coaching colectivo. Entonces, tú lo que haces es registrar tus horas allí en este formato y cuando vas a aplicar, la ICF, hay un ítem donde te pregunta el número de horas de experiencia. Y lo que hace es que es un tema de confidencialidad, pero también es un tema de honorabilidad en el sentido que la ICF confía por tema de Aves Data en la información que tú registras allí. Pero también la ICF tiene la potestad de en cualquier momento pedirte el listado o pedirte una muestra de los clientes con números de teléfonos, correos para verificar la información. Entiendo entonces que cuando yo estoy trabajando con mis clientes debo ir llevando un registro del nombre de mi cliente, su número de contacto, su correo electrónico y tenerlo allí guardado para cuando la ICF en algún momento me lo pueda requerir, ¿cierto? Sí, cuando está haciendo el proceso de estudio la ICF para tu credencial, en ese momento la ICF te lo puede solicitar. Entonces, por eso es la importancia de tenerlo, de tener todos los registros. Entendido. Ahora hablemos del examen, porque para obtener cualquiera de las credenciales hay que presentar un examen. Cuéntame, Inés, ¿en qué momento recibo yo ese enlace para presentar el examen y cuánto tiempo tengo para presentarlo? Bueno, el enlace o el link lo recibes una vez la ICF te aprueba la credencial, sea para ACC o PSC o MSC. Una vez la ICF te dice, listo, fue aprobada toda la documentación y la sesión o las sesiones de coaching que enviaste con la transcripción. Entonces, una vez pasa eso, te envía un link y en ese link te dice que te dan 60 días para presentar el examen. En esos 60 días tú te preparas para presentar este examen escrito, que este examen tiene que ver con las competencias de la ICF, con 5 dominios particularmente, que están ahí en la página de la ICF.
Entiendo. Y desde que yo abro el examen, digamos que en este momento abrí mi examen y contesté la primera pregunta, ¿cuánto tiempo tengo para contestar las 155 preguntas, cierto? ¿Cuánto tiempo tengo para contestarlas todas? En este momento, inmediatamente que tú empiezas a contestar el test de las 155 preguntas, tienes 3 horas para presentar este examen. 3 horas. Y muy importante que estemos relajaditos, tranquilitos, que nadie nos moleste y que tengamos muy buena conectividad de internet. Inés, ¿y qué pasa si no aprobamos el examen? Mi Betsy, no pasa nada. Simplemente lo vuelves a presentar y pagas $75. Ok, entiendo. Y tenemos un plazo de hasta 6 meses para volverlo a presentar, ¿cierto? Sí, tenemos un plazo de hasta 6 meses para volverlo a presentar. Okay. Hay unos casos en los que vamos a tener que enviar una sesión de coaching grabada con una transcripción, depende de la formación que hayamos tenido. ¿Qué pasa si esa sesión de coaching que yo envío no pasa los estándares? ¿Qué sucede? Si la sesión de coaching no cumple con los estándares de las competencias o lineamientos ICF, hay que volver a enviar la sesión con la respectiva transcripción. Y en ese caso tiene un costo de $150. Wow. Y también tenemos 6 meses Y para... también tenemos 6 meses. Ok. ¿Y qué debo hacer cuando ya tenga mi credencial que dura 3 años? ¿Qué debo hacer para renovarla? La credencial tiene una vigencia de 3 años y la idea es renovarla antes del vencimiento. ¿Por qué? Porque una vez que se te vence la credencial, y eso sí es claro ahí, ya tu credencial no tiene validez, ya no la puedes usar para nada. Ahora, si tú eres mentor coach con una credencial PCC o MCC y dejas vencer tu credencial y has atendido a algún coach con mentorías, estas no van a tener ninguna validez. Entonces, por eso la importancia de tener vigente la credencial. ¿Y cómo se hace para tener esa renovación? Simplemente hay que enviar a la ICF o aplicar como si fueras a aplicar para la solicitud de la credencial. En este caso, aplicas para la renovación de la credencial y envías los soportes de 40 créditos. Entre estos créditos, 3 son en ética y estos se pueden cursar directamente por la Global, son gratis cuando somos afiliados, ¿sí? Y también 24 de estos créditos son en las competencias de ICF. Entonces puedes realizar algún programa que tenga contenidos de competencias de la global, las competencias de coaching para acreditar estos 24 CCU. Y también el resto que son 13, estos son en desarrollo de habilidades de crecimiento personal. Entonces, estos también los podemos hacer en una escuela, en una consultoría, en una consultora. Okay. Y los dan como CCE, son los créditos de educación continua. También la ICF, en el caso, en cada capítulo, dependiente del capítulo que sea Colombia, Ecuador, donde corresponde el capítulo, dan programas de formación que tienen estos CCU. Entonces, si participamos en estos programas y siendo afiliados, podemos tener esta oportunidad de tener estos CCU a través del capítulo. Además que tenemos 3 años, imagínate, para irlos organizando, para irlos acumulando y para tenerlos como en ese orden. Entonces, una de las sugerencias, recomendaciones que doy es que inmediatamente tú obtienes la credencial. Si participas en estas formaciones, en tus capítulos que dan CCE, simplemente los vas pidiendo enseguida y los vas guardando, los vas archivando para cuando llegue el momento de renovar tu credencial. Hay que ser muy disciplinado con esto porque pasa a veces que coaches dejan para última hora y a ese momento están recogiendo la información y bueno, puede llegar el momento. Incluso reconozco el caso de un par de coaches que la dejaron vencer y después estaban buscando que urgente, que una capacitación donde los encuentren todos los créditos juntos. Entonces, la importancia de tener cuidado con esto, además, ¿por qué hace la ICF esto? Porque es una forma de garantizar el estándar de calidad de nuestra profesión. Porque cuando nosotros renovamos, ellos verifican que nosotros estamos en el ejercicio de la profesión.
Oye, eso me gusta, magnífico. Entonces, lo que nosotros escuchamos como CCUs son créditos de educación continua, que es lo que les compartía cuando hablábamos de los beneficios de pertenecer a la ICF. Fíjense entonces que cuando vamos a renovar la credencial, la ICF nos va a preguntar: ¿dónde están tus créditos de educación continua? Por eso es tan importante que cuando tomemos una capacitación nos aseguremos que si esa capacitación otorga CCUs, y de una vez pedirlos, como dice Inés, porque luego se nos olvida. Ay, es que yo recuerdo que hace año y medio tomé una capacitación que tenía CCUs. Y entonces, después de año y medio, ¿cómo recordar la fecha o la institución para ir a reclamarlo? Muy importante, la educación continua. Y a través de este requisito, como dice Inés, estimulamos la educación continua de todos nuestros colegas coaches. Tengo una última pregunta, Inés. Me han interrogado sobre los talleres grupales. Hay coaches que dictan talleres grupales y que preguntan que si eso cuenta como horas de coaching. Buena pregunta. Los talleres grupales no cuentan como horas de coaching. Es muy importante porque hay personas que creen que esto es así, y conozco también un caso de una coach que empezó a sumar y a sumar horas, y cuando llega y pregunta, pues obvio, esto no aplicaba. Entonces, solo aplica a sesiones de coaching individual o sesiones de coaching grupales, de equipo o ahora colectivos, pero sesiones de coaching únicamente, porque cuando es una sesión de coaching grupal o de equipos, generalmente pueden ser, no sé, de 10 a 15 personas, y puede durar 2, 4 horas. Lo que aplica son las horas, pero que tú hiciste realmente una sesión de coaching para el equipo, para el grupo, que fue una sesión de coaching, no un taller. Y entonces en ese caso no registras las horas por el número de participantes, sino por el número de horas que duró la sesión. Entonces, si duró 2 horas, registras 2 horas. Si duró 3 horas, registras 3 horas o 4 horas. Muy importante saber esa información. Muchísimas gracias, Inés. Ha sido realmente un momento encantador compartir contigo y escuchar tanta sabiduría y experiencia. Si alguno de ustedes tiene una pregunta que no está contemplada en este video, van a poder ver un correo electrónico y un número de WhatsApp donde pueden dirigir sus preguntas. También en la página web de ICF Colombia van a conseguir videos para obtener cada una de las credenciales, es decir, qué requisitos y qué paso a paso necesitan cumplir y completar para la ACC, para la PCC y la MCC. Inés, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Betsy.